Buenos días, padres de familia, madres de familia, apoderados y estudiantes. Nuevamente nos reencontramos para trabajar las actividades correspondientes al área de DPCC en esta 10ª semana de este segundo trimestre. Y empezamos justamente con los aprendizajes esperados. Título del tema de hoy: practicamos el consumo responsable de los recursos para una mejor convivencia. Competencias: convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. Capacidades: delibera sobre asuntos públicos. Seguimos con los propósitos. Son 2 actividades, por lo tanto tiene 2 propósitos. Identificará los criterios de consumo responsable y evitará situaciones de conflicto. Seguidamente, propondrás medidas para un consumo responsable y una mejor convivencia, evitando además conflictos en la convivencia familiar. Desempeños: 2 propósitos, 2 desempeños. Describiré, esto es lo que hará el estudiante, criterios de consumo responsable, evitando situaciones conflictivas de convivencia familiar de manera reflexiva. Posteriormente propondré medidas para un consumo responsable y una mejor convivencia a través de la construcción de un ensayo. Y empezamos justamente el desarrollo y la explicación de cada una de las actividades con algunas preguntas introductorias. Entonces, por ejemplo, una de ellas es: ¿realmente necesitamos todos esos productos que nos ofrecen? Ahora, ¿qué impactos sociales y ambientales se están generando con todos aquellos productos que nosotros compramos, con todos aquellos productos que nosotros usamos, etcétera, etcétera? ¿Ok? Y vamos a la primera actividad. La primera actividad nos propone, perdón, es justo, sí, la primera actividad nos propone una primera lectura. Y la primera lectura es consumo responsable. Entonces, al interior de la lectura vamos a encontrar algunas orientaciones, definiciones, algunas pautas referentes a qué es consumo responsable. Y seguidamente, algunas características que nos ayudan justamente a valorar si el entorno en el cual estamos, la gente que forma parte de este entorno, que pueden ser personas, grupos humanos, instituciones, están apostando por el consumo responsable. Entonces, aquí lo tenemos justamente en este sector o en este segmento de nuestra primera lectura. Y luego, esta misma lectura nos propone un cuestionario de preguntas para evaluar qué tan consumidores de manera responsable somos. Entonces, preguntas, por ejemplo, lo que voy a comprar, lo que voy a obtener, lo que voy a usar, ¿en realidad lo necesito? ¿Lo puedo compartir? ¿Quién lo ha hecho? ¿Y cómo está hecho? Son preguntas reflexivas que nos llevan no inmediatamente a decidir sobre el producto, pero sí a tener una capacidad previa de análisis y de pensar y de razonar. Lo que pienso comprar de aquí a un mes, a una semana, mañana o dentro de aquí a algunas horas, ¿realmente lo necesito? Pues, y me hago esas preguntas, ¿correcto? Hasta llegar a una de las últimas preguntas que me dice: ¿existen otras opciones? Y eso me lleva justamente a los retos que yo debo de efectuar. Entonces acá tengo los retos de la
en función a la lectura número 1. Entonces, tengo reto A, reto B del punto 1.1. ¿En qué consiste el consumo responsable? ¿En qué consiste el consumo irresponsable? Y como siempre te digo, procura que tu respuesta sea clara, de tal manera que se pueda entender tu respuesta. Yo lo digo en más de 3 líneas, porque mientras más escribes, redondeando las primeras palabras o explicando, perdón, las primeras palabras con las cuales estás respondiendo a la pregunta, más se te va a poder entender. Y más desarrollas tu capacidad argumentativa. Luego, en el reto 1.2, vas a elaborar un cuadro donde vas a mencionar ahí productos, ¿correcto? Que tú ves que de manera genérica se obtienen, se compran, se consiguen, y vas a marcar ahí. Es consumo responsable, es consumo irresponsable, y vas a explicar qué harías tú, ¿correcto? Con ese producto, de acuerdo a cómo lo has catalogado, como consumo irresponsable o como consumo responsable. Entonces, ¿qué harías tú? Igual, como te indico, procura, o sea, no me digas a secas, no, lo boto a la basura. Yo te preguntaría, ¿por qué lo botas a la basura? Entonces me explicas eso, por ejemplo. Y el reto 1.3 es ¿cuál es el origen? ¿No? El reto 1.3 tiene 2 preguntas, A y B. Y en ellas, ¿cuál es el origen del consumo responsable? Te vas a la lectura, te va a ayudar, ¿no? Entonces, di ahí también tus propios criterios. Y aquí en la B, elabora tu propia definición de consumo responsable, que espero yo no sea tan literal, ¿correcto? Sino transforma, utiliza sinónimos, utiliza nuevas palabras, construye cosas nuevas en esta definición. Ok. Entonces, esa es la actividad número 1. Recuerda, trabajarlo hoy, mañana hasta el mediodía, me lo envías justamente para la retroalimentación. Y nos vamos al reto número 2, que tiene una lectura, ¿correcto? Entonces, esa lectura está basada en los 17 objetivos de desarrollo sostenible que en el año 2015 la ONU establece como la agenda al 2030. Son 17 objetivos para proponer medidas para lograr un consumo responsable para una mejor convivencia, que es el mismo título de nuestra actividad número 2. Entonces, y aquí solamente estamos escogiendo parte del objetivo número 12, que es garantizar modalidades de consumo y producción sostenible, un requisito esencial para el desarrollo sostenible. ¿Okay? Entonces aquí tenemos extractos de este objetivo número 12 con algunas propuestas que se hacen a través de este material enriquecido como marco teórico para el trabajo de nuestra segunda actividad. Entonces, tenemos, por ejemplo, algunos hechos y algunas cifras, ¿no? Algo que me llama mucho la atención, por ejemplo, es que cada año se estima que 1/3 de toda la comida producida, que equivale a 1.300 millones de toneladas, se desecha, ¿correcto? ¿Por qué? Porque es comida que no se ha usado o se ha podrido y es generada por consumidores y minoristas, o es comida que se ha estropeado. Entonces, son cifras que llaman la atención. Por ejemplo, acá cuando tú vas no sé, al McDonald's o cuando vas a un centro comercial y te das cuenta de que te quedaste satisfecho, satisfecha, y dejas ahí, no sé, alguna cantidad de papitas para que otro lo consuma, o finalmente se va al desecho.
eh, u otras cosas relacionadas a lo que es comida. Igualmente, eso es como un ejemplo, ¿no? El consumo y la producción sostenible, respuesta al COVID-19, es si es que esto nos ayuda justamente a reconstruir mejor y cambiar nuestros patrones de consumo y producción hacia uno más sostenible. O sea, el COVID que nos mantiene aislados de estar saliendo y paseando, nos permite darnos cuenta de que no es tan necesario ir a un centro comercial a comer y a desperdiciar lo que finalmente ya no, ya no queremos, ¿no? Entonces, hay unos datos destacables en cuanto al cuidado del agua, en cuanto al cuidado de la energía, en cuanto al cuidado de la comida. Todo esto, más la actividad número 1, nos va a ayudar para desarrollar y efectuar la actividad número 2, tanto en los retos menores como en el gran reto mayor. Entonces, en los retos menores, enumera cuáles son los beneficios de un consumo responsable. Ahora, ¿cuál es el argumento a expresar a raíz justamente de la pandemia del COVID-19? En el 2.2, entonces tenemos otros retos como, los retos menores como conversen sobre qué es un consumo responsable, por qué es necesario cambiar nuestros hábitos de consumo, cómo aportamos como ciudadanas y ciudadanos para lograr un consumo responsable. Entonces hay algunas cosas. Y lo de acá justamente, más lo de las actividades logradas, eh, perdón, los retos desarrollados en la actividad número 1, nos va a permitir lograr efectuar el reto mayor, que es justamente construir un ensayo. Porque saben, el ensayo tiene como título las medidas que debemos tomar para lograr un consumo responsable y una mejor convivencia. Tiene 3 párrafos: introducción, desarrollo y conclusión. Entonces, en la introducción inicias infiriendo sobre aquellos aspectos que has escuchado en tu día a día sobre consumo responsable o consumo irresponsable. Y te puedes ayudar de las noticias, de algunas anécdotas recogidas de la familia, como con la cual vas armando tu exposición escrita. Entonces, ahora le agregas ahí sobre la pandemia, el COVID-19, cómo nos ha llevado a tener que muchos, de manera general, inclusive vayamos a hacer compras a lugares que era innecesario ir, pero que a veces nuestra sed de ser consumistas nos empujaba a querer ir y comprar, lo cual ahora este aislamiento social nos justamente permite que no continuemos cayendo, repitiendo aquello de lo que nos obliga el consumismo. Seguidamente destaca la importancia de trabajar un tema como el que estás presentando, ¿okay? Esa es una introducción hacia lo importante de conversar este tema, de tratarlo, de que podamos leer lo que estás escribiendo. Seguidamente viene el desarrollo, comenta brevemente sobre lo que has aprendido en lecturas 1 y 2, extraes conceptos, algunas propuestas de manera genérica que nos ayuden a entender lo que es el consumo responsable. Luego tenemos la conclusión, en donde darás a conocer tus compromisos y los nuevos comportamientos que uno debe de adquirir. Y finalmente los desafíos que nos das a todos los que leamos justamente lo que tú estás construyendo a través de las propuestas que vas a dar a través de este ensayo. Ya sabes, esto me lo hace llegar el jueves o el viernes para poder retroalimentar. No te olvides que tenemos la lista de cotejo, y en la lista de cotejo están las ideas principales que debes ir considerando en cada actividad. Actividad 1, actividad 2. ¿Ok? Entonces, porque lo que está aquí, estas ideas principales dentro de esta lista de cotejo, me ayudan a mí a calificar y a valorar la actividad que estás desarrollando, ya sea las actividades menores o los retos menores o la actividad mayor como la que es justamente a través del ensayo. Y no te olvides de la metacognición. ¿Okay? Con eso estamos concluyendo.
las actividades propias de esta semana y nos vamos a las recomendaciones. No te olvides que estamos trabajando dentro de lo que es la evaluación formativa y se requiere y se necesita que envíes tus trabajos para que estos sean retroalimentados. A su vez, se requiere que te conectes y que participes a través de las asesorías virtuales, ya sea a través de Zoom o WhatsApp Messenger. O caso contrario, si no pudieses conectarte, pues escribe a la hora de nuestro horario por mensaje de texto para poder atender, ¿ok? Y absolver tus preguntas. Y finalmente, una pastillita bíblica para pensar y reflexionar. Dios. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos, ¿ok? Y aquí cuando hablamos de ser sabios, implica sencillamente ser una persona que demuestra con una buena conducta sus buenas acciones. Y demostrar una buena conducta con nuestras buenas acciones implica que éstas sean efectuadas con humildad y pensando en el bien de los que están alrededor mío. Y cuando yo te desafío a que seas sabio, es que justamente te desafío a que te des cuenta de lo importante que es que demuestres con tu buena conducta el bien que buscas para los demás. Yo sé que buscas, y aquí es buscar el bien para las personas que están a mi alrededor. Papá, mamá, hermanos mayores, hermanos menores. Pues, siendo respetuoso a lo que ellos son como personas, sin denigrarlos, sin faltarles el respeto. Justamente, ser respetuoso. El que seas responsable con lo que ellos te delegan, con tus actividades académicas, para que, al ser responsable con tus actividades académicas, ellos se puedan sentir tranquilos, pero también responsable con las cosas que ellos te delegan a que tú puedas hacer. El ser obediente, el no cuestionar las órdenes, los mandatos. Sí, aquí estoy, obedezco, porque sé que lo que voy a obedecer apuesta al bien común de mi familia. El ser servicial. Cuán importante el bien común lo demuestro yo siendo servicial. Barriendo, limpiando la mesa, tendiendo la cama, lavando mi ropa o acomodando lo que se tiene que acomodar. El ser servicial. Y si en algo te equivocas, pues inmediatamente pides perdón y no buscas culpar a otros. Son las características de aquel que reconoce y quiere ser sabio. Demuestro con la buena conducta que deseo el bien de los demás. Caso contrario, como el necio es aquel que sencillamente hace sufrir o se burla de los demás o sencillamente es tristeza y amargura para el corazón de sus padres. Y que será tristeza y amargura también para esta sociedad. Recuerda, en la medida en que tú eres sabio, vas a aprovechar al máximo cada momento. Y te das cuenta que cada momento es una oportunidad para hacer el bien. Recuerda, los días son malos. Y en realidad los días son malos. Hoy día morirán cerca de 200 personas. Justamente a raíz de esta pandemia. Y esto es en el Perú. Cada día en el Perú están muriendo de 150 a 200 personas. Justamente a raíz de la pandemia. No nos damos cuenta porque somos millones y millones de peruanos. Pero en la medida en que si no hablamos de la pandemia,
en la medida en que somos sabios, evitaremos dañar a nuestros seres amados, respetando, obedeciendo y siendo responsable ante las medidas sanitarias que se están dando. Esperando que esto te ayude a reflexionar y a que tomes las mejores decisiones. Será hasta una próxima oportunidad. ¿Ok? Hasta pronto. Nos vemos.